Bienvenidos a Lucha por Costa Rica. El pasado 11 de octubre, en el programa de 7 días, hubo una entrevista con la economista Sofía Guillén y el economista Melvin Garita. En ese momento se discutía si el proyecto 20.580 era regresivo o era progresivo. Pero hubo algo muy relevante. Ese día se refirió don Melvin Garita a que el plan fiscal no era el problema en sí el impuesto. El problema era específicamente que los pobres son pobres porque reciben una educación pública y por lo tanto no puede ofrecer mayores fuentes de trabajo el mercado o las empresas de nuestro país porque ellos no están calificados como tal. Pero bueno, yo como docente les puedo decir que la educación pública no es el problema. Entonces, yo pregunto, si don Melvin dijo en esa ocasión que la educación pública era deficiente y que no era como el tiempo de antes, ¿quiere decir entonces que solo la educación privada tiene un privilegio en nuestro país? Que solo la educación privada tiene un nivel realmente adquisitivo, un nivel académico elevado, y que solo las personas que tengan acceso a ese tipo de educación pueden tener un buen puesto de trabajo en alguna de las empresas que están en nuestro país. Eso es mentira. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué ha pasado con la educación pública? Porque entonces el problema vendría de arriba, de la estructura de los programas educativos que ha fomentado el MEP en estos últimos años. En ese momento, la economista Sofía Guillén resaltaba que eso no era realmente el problema. Estamos ante un problema social, político y económico. El plan o el proyecto de ley 20.580 nos va a dar una regresiva y hasta represiva forma de actuar en la educación pública. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. La educación pública, dentro de la reforma del proyecto de ley, indica que va a haber mucho menos del porcentaje que dedica el PIB a la educación. Se va a distribuir en las universidades públicas, el MEP y ahora el INE. Pero ¿qué sucede? Sucede algo muy sencillo. Al grabar la canasta básica un 1%, indicando, según muchos medios de la UNA, de la UCR y otros censos que se han dado estadísticos, que la pobreza va a ser extrema, que podemos llegar a una pobreza extrema. Y entonces vuelvo a caer a lo que dijo don Melvin Garita, que entonces el pobre va a seguir siendo pobre y va a tener una educación pública mediocre. No es así. No es así, por eso nosotros los docentes hemos representado en esta huelga como un gremio fuerte, como un gremio que está en este momento exigiendo los derechos que nos corresponden, no solo a nosotros, no son pluses, no, es toda la nación, toda la población costarricense, porque absolutamente todos los estudiantes tienen el derecho a recibir una buena educación y de calidad, que no solo depende de nosotros, depende prácticamente del Ministerio de Educación Pública, de todo ese dinero que él tiene disponible para la educación y que hace unos meses atrás el ministro don Edgar Mora Altamirano donó 15.000 millones al FES de las universidades públicas. Decía que ese dinero no se había utilizado, estaba sin uso, entonces se lo dona. Vuelvo a preguntar, ¿y qué ha pasado con esas instituciones y centros educativos en donde están en miseria, en donde su infraestructura es totalmente deplorable, donde los estudiantes llegan a un aula en donde cuando llueve hay goteras y les cae encima, y todo ese tipo de circunstancias
eso no lo incluía. Todo ese dinero que se donó a esas universidades públicas no se pudo haber utilizado en el MEP, porque hay muchas instituciones que en estos momentos trabajan en condiciones miserables. La educación pública es de calidad. Nosotros los costarricenses tenemos el derecho a exigir esa calidad y no dejar que nos ensucien y nos digan que somos pobres por una educación pública costarricense mediocre. Lo que planteaba doña Sofía, que el IVA siempre, en este caso, va a encarecer el producto para una clase que tienen problemas, y la segunda, que al poner la regla fiscal se perjudicaría algunos programas sociales. Yo, con todo el respeto que me merece Sofía, creo que ella está confundiendo un concepto muy importante. El problema que hay detrás de esto no es el impuesto en sí mismo, sino es la condición de pobreza de las personas. Y las personas son pobres porque tienen bajas capacidades, pueden ofrecer bajo valor a las empresas que los pueden contratar. ¿Y qué es lo que ocurre? El grueso de nuestra población está educada en la educación pública, que en algún momento fue una educación de muy buena calidad y que permitía a las personas dar ese paso, crecimiento social. Sin embargo, hoy lo que estamos teniendo es que el desempleo, que las personas desempleadas son las que explican una buena parte de la pobreza. Las personas desempleadas, alrededor del 60% son personas que no terminaron el colegio. Entonces son personas que básicamente, y por la definición, aquí es como el perro que se quiere morder la cola, la definición de pobreza es exactamente eso. O sea, son personas que no les alcanzan sus recursos apenas para comer, y los pobreza extrema es que no les alcanzan ni siquiera para comer. Entonces, ¿cuál es el problema que hay detrás de esto? No es la reforma en sí misma, sino es las posibilidades que les estamos dando a esas personas para generar ingresos a través de su esfuerzo, de su trabajo. Doña Sofía. Bueno, pero eso tampoco se soluciona con la reforma fiscal. Es decir, es un hecho que los bienes esenciales terminan recargando más al hogar más pobre. Les decía yo hace un rato, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas elaboró un estudio para el escenario en el cual se grababa la canasta básica con un 2%, y llegó a la conclusión de que el decil más pobre terminaba con un recargo de 8 y el decil más rico con un recargo de 1. Es decir, efectivamente, gravar los bienes y servicios recaen sobre los hogares más pobres. Creo que ahí no hay discusión. Teniendo claro de que gravar un bien esencial termina recayendo sobre el hogar más pobre, y teniendo claro de que este tipo de mercados, especialmente por ejemplo el de los medicamentos, en el que el MEIC en el 2015 elaboró un estudio que demuestra que hay tendencia a la manipulación de precios en este mercado, no podemos terminar de vulnerabilizar a los hogares que están bajo la condición de la pobreza. Y creo que quizás esta es la gran discusión de fondo. La gran discusión de fondo es: ¿estamos de acuerdo en recargar la mayor parte de la reforma sobre hogares con menores ingresos, o creemos que este es un costo social muy alto? Yo no comparto personalmente que los hogares pobres sean pobres porque tienen bajas capacidades, aunque sí coincido en que una forma de permitirle a la gente salir adelante es el acceso a la educación. Y veamos qué particular, porque esta reforma fiscal en la práctica implica menos recursos para la educación pública. Por ejemplo, propone que se incluya al INA como parte del 8% del PIB. Hoy el INA no es parte del 8% del PIB, se alimenta de recursos aparte al mandato constitucional. ¿Qué significa eso? Que en vez de repartirlo entre MEP y universidades, hay que repartirlo entre MEP, universidades y INA. O sea, hay menos plata para la educación pública, eso es lo que significa. Entre otras afectaciones que existen, porque el IVA grava parcialmente a la educación pública superior. Entonces, hay una contradicción. Creemos que los hogares pobres son pobres porque tienen bajas capacidades y queremos brindarles espacios para salir adelante con la educación, pero les erosionamos el acceso a esa educación con recortes a la educación, y al mismo tiempo estamos dispuestos a gravar bienes esenciales sabiendo de que implica un aumento de precios. Lo sabemos, y sabemos que el recargo es sobre los hogares más pobres.